Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero hablar acerca del tema del diagnóstico en los niños. Bueno, este tema es sumamente delicado e importante al mismo tiempo. Yo hace mucho tiempo que ya no hago evaluaciones psicológicas, pero cuando hacía evaluaciones psicológicas, el momento de colocar un diagnóstico me parecía uno de los momentos más difíciles. Y muchísimas veces yo optaba por describir la conducta y no colocar un diagnóstico. ¿Y con qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con que a veces para los padres resulta un duelo muy fuerte recibir el nombre de un diagnóstico de su hijo que incluso para algunos padres significa colocarles un techo, para algunos padres significa como colocarles una condena, y entonces es un tema muy delicado. A veces hay otra discusión muy importante, es si se le da el diagnóstico al colegio o no. Entonces, bueno, a mí me parece que uno no puede ocultar un diagnóstico al colegio porque el colegio se da cuenta perfectamente de la dificultad del niño. Uno oye mucho a la gente decir, no, no le den el diagnóstico al colegio porque el niño va a ser etiquetado. Yo que trabajé durante 20 años en colegio, a mí me parece todo lo contrario. Cuando en un colegio se sabe que el niño tiene una dificultad, cuál es la índole de la dificultad, cuál es el área que está afectando, cuál es la clase de tratamiento y ayuda que el niño necesita. Por el contrario, el colegio trabaja en equipo con los padres y se busca sacar el mayor potencial del niño. Por supuesto, esto va a estar sujeto a la suerte de la maestra que nos toque. Nosotros podemos tener un colegio donde tenemos una institución que tiene una política de integración, como ha sido la fortuna de todos los colegios donde yo he trabajado. Sin embargo, la manera en cómo ese niño es manejado depende de muchísimas variables, entre eso la maestra y entre eso también la actitud que tengan los padres de aceptación o no de la dificultad. Entonces, hace poco, una persona me mandó un artículo acerca de lo que las redes han ayudado a la gente al ubicarlo en el diagnóstico de neurodivergente. Ese nombre que a mí a veces me paran los pelos de punta cuando se usan cosas polarizadas, me gusta mucho. Me gusta mucho porque permite que la persona identifique que hay algo en su sistema nervioso que va más allá de su control, que es lo que explica algunas conductas, ya sea un autismo o un Asperger, que yo sé que ya no se usa ese diagnóstico, pero a mí todavía me gusta usarlo porque es un diagnóstico que permite comprender algunas cosas, ya sea una dificultad de aprendizaje, ya sea un déficit de atención. A veces yo trabajo con las familias, les digo, no importa la etiqueta diagnóstica que tenga, lo importante es que comprendamos cuál es el área que le cuesta y qué significa eso y cómo se puede compensar. Si el área que me cuesta es focalizar la atención y hacer un esfuerzo sostenido, eso es lo que voy a comprender. Si el niño es hiperactivo y necesita moverse, entonces le voy a dar unos espacios para que se mueva porque le cuesta autorregularse. Si el niño es rígido, si le cuestan las destrezas sociales, si comprende las cosas de manera literal, eso es lo importante, entender dónde está la dificultad. Si el niño tiene una dificultad en el razonamiento, no es lo mismo tener una dificultad en el razonamiento numérico que una dificultad en el razonamiento verbal. Entonces tengo que entender cuál es la dificultad, esa dificultad, qué implicación va a tener. Entonces, lo que quiero reiterarles, sobre todo a los padres, que quizás no nos preocupemos por el nombre y por la etiqueta, pero sí preocupémonos por tener conciencia de enfermedad en el sentido de entender que nuestro hijo pasa algo, que nuestro hijo algo le está costando y que si nosotros lo aceptamos, va a ser mucho más fácil para mi hijo aceptarlo y buscar mecanismos compensatorios, no para que se ponga un techo, no para que crea que no tiene posibilidades. Y yo puedo poner ejemplos aquí. Yo tuve la experiencia en el colegio, una niñita, me tocó acompañar a muchos niños desde preescolar hasta quinto grado. Entonces una niñita que tenía fallas de atención,
desde preescolar y estuvimos con eso, ella dejó de ser mi alumna cuando pasó para cuarto grado, perdón, para sexto grado. Cuando ella pasó a sexto grado, la maestra de matemática le exigía. Y entonces ella me fue a buscar a mi oficina y me dijo, Yoko, por favor, explícale a mi maestra que yo soy lenta y soy desatenta, pero no que no puedo con la matemática. Esa es una chiquita que tenía conciencia de enfermedad y tenía conciencia de su dificultad. Durante el proceso de su desarrollo, ella pasó por momentos de sentirse no tan inteligente. Y ese es el punto que tenemos que trabajar. He tenido pacientes que los he visto, o niños en los colegios, que los he visto en primaria, y cuando llegan a cuarto, quinto año, que están dentro del espectro autista o con algunas características atípicas, llegan y piden consulta. Y piden consulta porque dice, quiero que me ayudes a trabajar mis dificultades sociales. Eso es tener conciencia de enfermedad. Y es muy importante tener conciencia de enfermedad tanto los padres como el paciente o el joven o la joven o el niño o la niña y los hermanos. Y voy a hablar de una experiencia personal en donde en algún momento eh, uno de mis hijos me dijo, en un momento de desesperación ante la hiperactividad de mi otro hijo, me dijo, mami, por favor, dale la pastilla. Ya mi hijo no estaba tomando medicación en ese momento, pero él sabía que su hermano era muy inquieto y sabía que su hermano requería medicación. Y, y este mismo chico que requería medicación, que afectaba su atención, pudo entender en algún momento, siempre quiso hacer fútbol como el hermano, y pudo entender en algún momento que le costaba atender a varias cosas simultáneamente y eso hacía que le costara el fútbol. Y cuando quiso aprender un instrumento, que quiso aprender guitarra y tenía también algunos problemas de integración sensorial y le costaba un poco la coordinación, se dio cuenta y él mismo me dijo, me cuesta mucho tocar la guitarra, voy a pasar al teclado. Eso se puede hacer cuando, yo no voy a decir que eso era más perfecta ni mucho menos, se puede hacer cuando hay un espacio de diálogo y de comprensión y de aceptación del área que cuesta. Entonces la invitación a ustedes familia es que, por supuesto, que siempre vivimos un duelo cuando nuestro hijo o nuestra hija tiene una dificultad y no hace los procesos como esperamos o como nos hubiera gustado o que es diferente a nosotros. Pero mientras más tempranamente nosotros aceptemos la dificultad, pero para ayudarlo a que ese niño o ese niño se apuntale en sus áreas de fortaleza para compensar las áreas de debilidad, entienda qué es lo que va más allá de su control, que entender qué es lo que va más allá de su control no significa justificar la conducta que yo no voy a exigir, pero voy a exigir con una comprensión diferente, voy a exigir con una actitud diferente, con un acompañamiento. Una mamá me dijo en estos días de una chiquita que la conozco desde que estaba en primer grado y ahorita está en tercer año. Una niña con problemas de atención importantes que siempre se había resistido a darle ayuda medicamentosa. Y me dijo, es que me sirvió el ejemplo que me pusiste. Tú me pusiste, cuando tenemos previcia, si nos quitamos los lentes no veo lo que quiero ver. Yo me quito estos lentes y ya no veo, ¿verdad? Entonces yo me puedo forzar muchísimo a ver y lo voy a intentar, pero me va a costar. Entonces ella le sirvió para entender que su chiquita le está costando mantener la atención sostenida. Ah, que tenemos que considerar que muchísimas veces los déficits de atención se aprovechan de eso para librarse de responsabilidades y todo. Bueno, hay parte del manejo que tenemos que hacer. Pero nuestra aproximación al fenómeno, a lo que está sucediendo, va a ser diferente. Bueno, espero que este comentario les ayude porque para mí es un tema muy difícil. Si hay que diagnosticar o no, si hay que poner etiqueta diagnóstica o no. Bueno, puedo contarles miles de historias que he vivido en momentos dificilísimos, momentos donde los padres me han odiado, donde los padres me han amado, porque algunos lo han sentido como un ataque, otros los han sentido como una clarificación. Yo no tengo la respuesta correcta, no la tengo lamentablemente. Me inclino cada vez más a describir las conductas, pero lo que sí les puedo decir que es muy importante es
que tanto padres, pacientes y familiares tengan conciencia de enfermedad, porque si no, se carga como un peso, se altera la autopercepción, me creo que soy superdotado cuando realmente tengo una dificultad y soy inteligente, pero porque mi papá o mi mamá me lo han hecho pensar porque les cuesta mucho aceptar las áreas que me cuestan o creo cosas distorsionadas acerca de mí. Muchos creemos cosas distorsionadas acerca de nosotros, muchos. Es parte del proceso de la vida, pero lo importante es que eso no sea tan grueso que no nos facilite la adaptación. Muchas gracias.